Que Dios me los bendiga, mis queridos hermanos en Cristo, a todos ustedes. Quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad que nos brinda de estar a través de este medio y tener la oportunidad de compartir junto a ustedes este discipulado grupal para la gestación de iglesia en casas. ¿Por qué este discipulado y por qué nosotros como iglesia queremos compartir con ustedes este discipulado? Yo creo que cada una de las iglesias tenemos el mayor deseo de preparar a nuestros líderes, de formar al pueblo de Dios. Y para esto, la iglesia, en este caso, la iglesia cristiana, Guerreros de la Fe, nosotros como iglesia hemos preparado este discipulado grupal para la gestación de iglesias en casas con la intención de que no solamente nuestros líderes se formen, sino que también todos aquellos hermanos, líderes, pastores de iglesias y todos quienes quieran ser parte de este grupo o ser parte de este curso, poder también reciban la capacitación. Entonces, quiero darles un poco a conocer sobre la importancia de este discipulado y cuál es nuestra intención como iglesia, como ministerio. La Escuela de Líderes, el Gran Yo Soy y la Iglesia Evangélica Misionera Guerreros de la Fe presentan el curso Discipulado Grupal para la Gestación de Iglesias en Casa. Este es un programa, mis queridos hermanos, amigos, pastores, es un programa diseñado para capacitar creyentes y líderes en el desarrollo bíblico y práctico del discipulado como fundamento para la formación y multiplicación de comunidades de fe. Entonces, esto es un tiempo donde la iglesia en sí necesita volver, porque estamos ya viviendo tiempos en el que la iglesia necesita tener este principio o volver a un modelo original. Este eh, retorno o retoma este programa, este curso, retoma el patrón establecido por Cristo y practicado también por la iglesia primitiva. O sea, ¿cuál es eso? Es formar discípulos en grupos pequeños que se desarrollan hasta convertirse en iglesias, en casas. Si usted ha leído la palabra del Señor, todos aquellos que han leído, especialmente el libro de los Hechos, desde el capítulo 2 en adelante, usted puede darse cuenta que la iglesia primitiva surge en casa. La Biblia habla de un aposento alto, que fue el lugar donde la iglesia tuvo su inicio, tuvo su principio, y allí comenzaron a reunirse en casas. ¿Por qué la iglesia no nace directamente en el templo, que es donde debieran haberse reunido la iglesia primitiva? Pero no fue así, mis queridos hermanos. ¿Por qué no fue así? No fue así porque si esto hubiese sido de esa manera, entonces los discípulos también perdón, los líderes religiosos de aquella época también le hubiesen dado la apertura a que ese fuese el lugar de reunión de Jesús, sino que siempre se opusieron a las enseñanzas de Jesús. Entonces, el discipulado no se presenta aquí como una actividad secundaria, sino que como el proceso esencial mediante el cual el creyente crece, madura, sirve y se convierte en un instrumento de multiplicación del reino de Dios. Entonces, la idea es que podamos ser formados como discípulos del Señor y servir de la manera como Dios nos ha mandado a todos. Entonces, en esto, mis queridos hermanos en Cristo, la importancia de que cada uno de los que estamos aquí podamos ver esto
como algo necesario para nosotros, ¿no? Porque a través de este curso todos los participantes comprenderán el fundamento bíblico, ¿no? Del discipulado. ¿Qué vamos a aprender? Vamos a aprender a desarrollar grupos pequeños, vamos a, a identificar los diferentes tipos de grupos dentro del proceso de formación espiritual y seremos capacitados para formar líderes que inicien nuevas iglesias en casas. O sea, la idea no es solamente recibir el discipulado y quedarnos allí, sino que es comenzar a poner en práctica la obra del Señor una vez que nosotros eh, estemos siendo formados. Y no solamente ponerla, sino que para los que ya están trabajando en células, están trabajando en casa de paz, están trabajando ya en comunidades, hacerlo con más fuerza y comenzar a cumplir el llamado de parte del Señor. Entonces, cada lección que vamos a recibir aquí está diseñada para combinar lo que es la enseñanza doctrinal y aplicación ministerial y entrega de estrategias de multiplicación. ¿Cómo es esto? Cada uno de nosotros ya tiene una base en cuanto a su parte doctrinal. O sea, esta base la recibimos en nuestras iglesias a través de nuestros pastores, porque aquí habemos personas de diferentes líderes de diferentes iglesias, no solamente de una sola. Están pues líderes de la iglesia del pastor Javier Albán, están líderes de la iglesia del pastor Carlos Rico, están líderes de la iglesia Guerreros de la Fe y otros pues de otras iglesias que forman el pueblo de Dios. Entonces no solamente habemos personas o líderes de un solo grupo, habemos líderes de diferentes iglesias y cada iglesia, su pastor enseña la parte doctrinal de la iglesia. Entonces, basado en esa enseñanza que usted ha recibido en su iglesia, lo que hace cada lección de este taller es combinar esa enseñanza doctrinal que usted ya tiene, que usted ya recibió o que usted está recibiendo en su iglesia y aplicarla al ministerio y lo que vamos a hacer es recibir estrategias de multiplicación. Entonces, la escuela de líderes, el gran yo soy, ¿qué es lo que está haciendo? Impulsa esta formación con el propósito de equipar hombres y mujeres que asuman el llamado de hacer discípulos, establecer comunidades de fe y entender el evangelio desde los hogares, siguiendo el modelo, en este caso, del Nuevo Testamento, que es el modelo que nos presenta el Señor Jesucristo. Entonces, este curso no solo transmite conocimiento, no, mi hermano. La idea no es solamente transmitirle conocimiento, no es solamente aprendernos una lección, no es solamente aprender algo, no, sino que es guiar a todos los participantes hacia la acción. La idea es formar discípulos que hagan discípulos, o sea, que se multipliquen y grupos que se conviertan en nuevas iglesias. O sea, ese discípulo forma otro discípulo, ese otro discípulo también forma un grupo y esos grupos se convierten en nuevas iglesias. Esa es la visión que tenemos nosotros como iglesia. Y aquí es cuando arrancamos a lo que es el discipulado bíblico. ¿Cuál es la definición y la naturaleza del discipulado? La Biblia es clarísima en lo que habla el libro de Mateo, capítulo 4, versos 19. Jesús les dice a unos pescadores que estaban allí y le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Jesús estaba llamando a hombres comunes, gente sencilla. Usted puede darse cuenta que Jesús no inicia su ministerio yendo a buscar los grandes magistrados, a buscar los sacerdotes, a buscar gente capacitada para iniciar este ministerio, sino que Jesús va a los lugares bajos, allá donde está la gente que no tiene ese reconocimiento de
de decir que es una persona tan importante dentro del pueblo, sino que coge gentes comunes, gentes sencillas, y esta gente las prepara. Es que el discipulado, hermano, no es un programa dentro de la iglesia. Es la esencia del mismo cristianismo. Y por eso que Jesús no vino a establecer instituciones, sino que vino a formar discípulos que vivieran, enseñaran y produjeran su vida en otros, que se reproduzcan en otras personas. Por eso es que Jesús vino a formar. Él no buscó a los doctores de la ley para que fuesen sus discípulos. Él vino a formar. Y de esta manera, entonces, el discipulado, nosotros lo definimos de la manera como la Biblia lo enseña. El término discípulo proviene del griego matetes. O sea que un discípulo es un matetes, que significa, la palabra matetes significa aprendiz o guiador. En el contexto bíblico, un discípulo es alguien que sigue a Cristo. O sea, un discípulo, en este caso, en el término espiritual, un discípulo es uno que sigue a Cristo. Un discípulo es alguien que aprende de Cristo. O sea, nosotros no estamos aprendiendo del hombre, estamos aprendiendo de Jesús. Y por eso es que tenemos que seguir ese ejemplo, ¿no? Ese modelo. Y un discípulo es alguien que vive como Cristo. Y de esa manera, ese vivir diario, ese conocer diario, es aquello que lo hace ser una persona diferente. Y por último, un discípulo es alguien que reproduce la vida de Cristo. ¿Cómo entendemos nosotros este principio? Según el libro de Lucas capítulo 6, versos 40. El discipulado no es, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Un discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado. Es tan importante, mis queridos hermanos, perfeccionar lo que estamos haciendo. Y el objetivo del discipulado es la transformación, no solo la información. Es que mientras que usted no sea transformado, no perfeccione lo que está haciendo para Cristo, no haga mejor cada día lo que está haciendo para Cristo, entonces su discipulado o lo que usted es como hijo de Dios no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no solo se trata de adquirir información, de llenarme de conocimiento, de recibir cátedras, de estudiar, estudia, pero, pero no hay esa transformación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, de una persona que va perfeccionando cada día ese arte, ese llamado de parte de Dios y ahora está listo para servir al Señor. Entonces, el término discípulo proviene del griego matetes. O sea, es un aprendiz o seguidor de Cristo. Como vemos aquí en el gráfico. Un discípulo es aquel que sigue a Cristo. Acuérdense que el Señor se acerca a los pescadores y el Señor le dice, sígame y os haré pescadores de hombres. Vemos que todas las personas que Jesús eligió, todos sus discípulos, estaban realizando sus propias actividades. Unos estaban en el mar trabajando, otros estaban como Mateo, sentado en el banco de los tributos públicos, y así sucesivamente cada uno de los discípulos estaba realizando sus funciones. Pero ellos escucharon ese llamado
y siguieron a Cristo. Se convirtieron en discípulos de Jesús y durante un lapso de tiempo ellos aprendieron de Cristo. Jesús se reunía con ellos tanto como lo hacía en público. Jesús dedicaba tiempo y también lo hacía en privado para ellos. Y en privado Jesús les enseñaba, Jesús les educaba, Jesús les dio a conocer el reino de los cielos. Les dio formación en el ministerio. Por eso que los discípulos aprendieron de Jesús. También les enseñó a vivir como Cristo. Acerca del servicio, Jesús vino a servir, no a ser servido. Jesús vino a este mundo y transmite un mensaje de servicio, un mensaje en el cual todos nosotros estamos llamados a servir. Jesús lavó los pies de sus propios discípulos. Servir a los demás es muy importante. Por eso es que no solamente se trata de seguir a Cristo, de aprender, no, se trata de servir. Porque cuando tú aprendes a servir, entonces aprendes la humildad, que es algo muy importante. Ser humilde. Y no solamente eso, sino que el discípulo reproduce la vida de Cristo. ¿Cómo? Compartiendo la palabra del Señor con otro. O sea, forma más discípulos. Lleva el mensaje, comparte la palabra del Señor. No se queda quieto, no se queda estático, sino que comparte la palabra de Dios con otros. El objetivo del discipulado no es solamente que yo reciba la palabra, sino que ser transformado, no solamente lleno de información, de conocimiento. Hay mucha gente que tiene conocimiento en la iglesia. Hay mucha gente que en la iglesia sabe mucho de Biblia, pero no es transformada. No es una persona que ha perfeccionado lo que Dios ha puesto en él. ¿Por qué? Porque nunca reproduce la vida de Cristo en otras personas. Querido hermano, querido líder, Dios no te llamó solo para que te llenes de la palabra, para que vayas el domingo a la iglesia, para que escuches la palabra, para que te sientes en la iglesia y luego salgas y allí terminó hasta la siguiente semana. No, Dios te llamó para que reproduzca la vida de Cristo en otras personas. Los pasos del discípulo es: sigue a Cristo, aprende de Cristo, vive como Cristo en el servicio a la obra, pero se reproduce predicando la palabra del Señor. El discipulado es relacional. ¿Cómo es esto? Jesús no discipuló desde la distancia, sino en cercanía. Marcos capítulo 3, versos 14 nos dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él. Jesús les enseñó a los discípulos un discipulado relacional, de la cercanía, de vivir juntos como equipos, de trabajar juntos, de llevarse bien. Si algo afecta la iglesia, el ministerio y el discipulado en la actualidad, es cuando nosotros mismos nos afectamos. Es cuando nosotros nos hacemos daños y nos distanciamos. Pero Jesús le enseñó a que debe de haber un discipulado relacional. ¿Cómo relacional? Lo primero que Jesús tuvo que fortalecer en sus discípulos es esa relación entre ellos mismos, de cercanía. ¿Quién quería tener de amigo a un recaudador de impuestos que era tachado como una persona que se enriquecía a costa del pueblo, que usurpaba o que robaba? Y de esa forma
No eran aceptados los recaudadores de impuestos, eran mal vistos. Pero Jesús toma a un recaudador de impuestos y lo une a sus filas del discípulo. Y viene Leví o Mateo, que forma parte de las filas de los discípulos de Jesús. Coge 4 pescadores, los saca del mar y esos 4 pescadores también vienen y los une al equipo de discipulado. Unir a ese grupo fue un reto que Jesús tuvo desde el principio. Gente de diferentes pensamientos, quizás rivales, pero Jesús les enseñó un discipulado relacional, un discipulado cercano y que trabajó con ellos en la cercanía. Por eso es que él estableció a 12, pero para que estuviesen con él. Durante todo el lapso de tiempo de aprendizaje de ellos, los mantuvo juntos. Aprendieron a ser uno, aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a conocerse, con debilidades, con defectos, aprendieron a conocerse. Antes de enviarlo, Jesús los formó en convivencia. Yo no puedo ir a dar a la calle lo que no tengo. Si yo no he aprendido a vivir en comunidad, a tener una buena convivencia con mis hermanos de la fe, a tener una buena convivencia con mi esposa y mis hijos, a tener una buena convivencia con mi familia, ¿de qué amor puedo hablar en las calles? ¿Cómo puedo transmitir este mensaje a otras personas que no conocen de Jesús si nadie da lo que no tiene? Es necesario tener el amor de Cristo, aprender a tener una buena convivencia para luego compartirla con los demás. El discipulado implica tiempo compartido con tu grupo, tiempo compartido con la familia, tiempo compartido con los hermanos de la fe, tiempo compartido con las comunidades. Observación, no descuidar que cuando tú llegas a una comunidad observas qué pasa dentro de la comunidad, qué pasa dentro de la casa donde estoy yendo, qué está sucediendo, pero minuciosamente el discípulo aprende a observar la imitación. Tenemos un ejemplo grandioso, el ejemplo de Jesús. Imitemos a Jesús. No tomemos ejemplos del hombre que falla, que se equivoca. Tomemos el mayor ejemplo de Jesús, el modelo perfecto. Podemos tomar de nuestros pastores ese buen ejemplo que ellos nos transmiten. Pero no tomes lo malo, porque todos los seres humanos nos equivocamos. No mires a tu pastor, ni mires al diácono, no mires a los líderes de la iglesia, porque todos somos humanos y nos equivocamos. Jesús nos enseñó a poner nuestras miradas en Dios. Jesús nos dio un gran ejemplo. ¿Y por qué no tomar el ejemplo de Jesús para poder avanzar? Corrección. El discipulado implica corrección. Es importante corregir lo que tenemos que corregir. Si no hay corrección en nosotros, nunca podremos enseñar a otros lo que nosotros mismos no ponemos en práctica. El discipulado es intencional. Tiene que tener un propósito. Jesús no improvisó discípulos, Él los formó con propósito. San Juan capítulo 17, verso 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo diste. Jesús tenía un propósito claro con sus discípulos, darles a conocer quién era Dios. Él los formó para que sus discípulos conociesen al Padre, guardaran ese amor y ese respeto. Un discípulo tiene puestas sus miradas en Dios. Es que
el discipulado tiene que tener un propósito claro, un propósito definido, qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Y usted como el discipulador tiene que saber por qué está trabajando con los niños de escuela dominical, porque está trabajando con los jóvenes, porque usted tiene que tener un propósito, qué quiere lograr con esos jóvenes. Cada enseñanza, milagro y corrección tenía un propósito formativo en Jesús. Todo lo que usted haga tiene que tener un propósito. Pregúntese, ¿qué estoy haciendo con los niños de escuela dominical? ¿Solo los estoy entreteniendo para que no molesten en la iglesia? ¿O sencillamente tengo un propósito con ellos? Formarlos en el temor a Dios. Que ellos conozcan a Dios desde pequeño. Que ellos conozcan al Señor desde ahora. ¿O sencillamente los estoy entreteniendo? ¿Qué quiero con los jóvenes? ¿Solamente que pasen un domingo más en la iglesia? ¿O quiero que los jóvenes sean formados y conozcan de Jesús? Ese es el propósito que tiene que tener cada líder que va a discipular a otro. Por eso es que Jesús primero les enseñó, los preparó, los capacitó y luego los envió. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Esto que estamos haciendo aquí es prepararnos. ¿Para qué? Para servir. Pero tenemos que hacerlo bien. El discipulado es transformador. Romanos 8:29 dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Tiene que haber una transformación en el Hijo de Dios, en el discípulo. ¿Por qué? Porque es la forma que el Señor quiere en nosotros. Que podamos ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El mayor modelo que tiene la iglesia para llegar a la altura de Cristo es el modelo que tenemos. El discipulado apunta a formar el carácter de Cristo en nosotros, en usted, en mí. ¿Por qué? Porque cuando el carácter de Jesús se forma en nosotros como hijos de Dios, entonces vamos a poder llegar a otras personas. Uno de los problemas más grandes que tenemos a veces como hijos de Dios es que no tenemos el carácter de Cristo. Y por eso cuando alguien no nos toma en cuenta, cuando alguien nos rechaza, cuando alguien nos maltrata, se nos burla porque somos cristianos, terminamos nosotros heridos, afectados, desanimados o terminamos respondiendo también groseramente. Si el discipulado no tiene el carácter de Cristo, el discípulo no ha sido formado en eso, va a tener problemas cuando vaya a evangelizar. Va a tener problemas cuando esté predicando. Por eso es que cuando usted está en la iglesia llevando un mensaje o está en un grupo llevando el mensaje y de repente alguien se levantó, alguien corrió, un niño gritó, alguien se distrajo y usted no tiene el carácter de Cristo, usted va a terminar teniendo problemas. O le llama la atención al uno, le llama la atención a otro, o comienza a enojarse y eso lo va a ver todo. Pero si usted tiene el carácter de Cristo, usted va a tener esa mesura para poder llevar el mensaje y también para dar a conocer una palabra de verdad. Es necesario tener el carácter de Cristo. Aplicación para la iglesia, para usted, para mí, para los líderes que estamos aquí. ¿Qué tenemos que aplicar nosotros? Hágase esta pregunta de interrogación. ¿Estoy siendo discipulado o solo estoy asistiendo? Esto en cuanto a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de estar en la iglesia? ¿Estoy siendo discipulado? ¿Me estoy dejando discipular? ¿O sencillamente solo estoy asistiendo a la iglesia? Porque hay gente que solo va y asiste, pero no se deja discipular, no se deja formar, no se deja
educar espiritualmente? ¿Estoy discipulando a alguien? Usted, hermano, hermana, ¿está discipulando a otra persona o solo está yendo a la iglesia? ¿Está cumpliendo el llamado de parte de Dios o no está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer? Y por último, ¿refleja usted el carácter de Cristo? ¿Reflejo yo el carácter de Cristo? Mi hermano, mi hermana, la importancia de que cada uno de nosotros no estamos en la iglesia para perder el tiempo. Cristo, Dios no nos llamó solo a estar sentados. El Señor nos llamó para que también prediquemos la palabra, compartamos con otro y sobre todo que nos multipliquemos. Les dejo esto para que piensen, para que mediten en la importancia de tener a Cristo en nuestros corazones. Mis queridos líderes, que el amor de Dios siempre nos haga más fuerte cada día y sobre todo que nos enseñe el Señor, nos ayude el Señor a formarnos para poder también formar a otros. Dios me los bendiga.